Buenos días, hermanos, el Señor me los bendiga. Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta mañana. Sé que han sido tiempos difíciles, pero aún así el Señor en su bondad nos permite reunirnos, compartir juntos, adorarlo y estar aquí celebrando las bendiciones del Señor que nos da cada día. Así que les doy la bienvenida a nuestro segundo mensaje de esta serie Manteniendo el Gozo, y hoy estaremos hablando de una de las características básicas de los cristianos, y es servir con gozo, o el gozo de servir, como se titula el mensaje del día de hoy. Mira, la Biblia nos dice en Salmos que vengamos y servimos a Jehová, pero hay una característica, dice vengan y servir o servir al Señor con alegría, y que vengamos a su presencia con regocijo, dice el Salmo 102. Así que hoy quiero que nosotros entendamos lo que hemos venido hablando sobre cómo vivir como cristianos gozosos, porque una de las maneras más hermosas de vivir esta vida es sirviendo a los demás. No hay mayor alegría, no hay mayor sensación que la que sientes cada vez que logras ser de bendición para las personas. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo de esa manera. Recuerda que hay varias necesidades en el ser humano. Una de las necesidades es amar, otra necesidad es ser amado, pero una necesidad básica que tenemos como Dios nos hizo es esa necesidad que existe en nosotros de servir a los demás, de ser útil. Por eso Dios puso en nosotros dones, habilidades, experiencias, creatividad, nos ha dado la energía, la fuerza, la palabra, el poder para ser útil para los demás, para ser de bendición a los demás. Así que es una necesidad servir a los demás, y no hay nada más hermoso, créanme, que no hay sensación más hermosa, que no hay satisfacción más bella que aquella que viene cuando tú sirves al Señor, cuando pones tus dones y tus capacidades al servicio de Dios y de las personas. Mira, la Madre Teresa de Calcuta, que muchos de ustedes la conocen, el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, y Solina Ferre, tal vez los hayas escuchado algunos de ellos, han sido reconocidos por su servicio. Fue gente que tuvo el privilegio de estudiar y de capacitarse en las mejores y quizás las más prestigiosas universidades. Tuvieron acceso a la educación de primera línea, de primera clase, se hicieron grandes y muy buenos profesionales. Sin embargo, cuando ellos terminan sus estudios, los tres entendieron que su conocimiento, su preparación y sus títulos eran más necesarios en áreas que habían sido marginadas, en áreas donde se les necesitaba, donde esas personas, donde la gente estaban siendo vulnerados sus derechos naturales. Así que ellos, por esa razón, dedicaron sus vidas a dar lo mejor de ellos al servicio de otros. Recuerda que el Señor Jesucristo nos enseñó y nos dijo que Él había venido aquí no para ser servido, sino para servir, y que Él quería dejarnos a nosotros el ejemplo del servicio. Nos dijo: el que quiera ser mayor entre ustedes, el que quiera tener el cargo más alto entre ustedes, el que quiera sentirse el líder más fuerte y poderoso entre ustedes, sirva a los demás. ¿Quieres tú tener cargos altos y ser muy fuerte en lo que haces, tener credibilidad? Sirve a los demás. Estas personas que te nombré, como muchas otras que pudiera decirte, entendieron y experimentaron el gozo que da servir. En medio de esta pandemia que estamos viviendo, hemos visto personas que han salido a las calles a repartir mercados, que han salido a las calles a ayudar a los enfermos, que hacen recolectas en los barrios para que las familias puedan enterrar de manera digna a sus fallecidos. Y hemos visto cómo el corazón de la gente se ha despertado en medio de esta situación. Pero la idea es que tú y yo no solamente sirvamos en momentos de crisis, sino que estemos ahí dispuestos para servir a la gente con un abrazo, con una palabra. No hay gozo, no, como les digo, no hay satisfacción más grande y más plena que nuestra vida marque la vida de otros. A esa persona a la que tú le hablas hoy, a la que le das un consejo hoy, tú no sabes el impacto que vas a lograr para el futuro de esa persona, de ese niño, de ese joven, de ese matrimonio. Pero Dios siempre está buscando personas dispuestas para servir a los demás, para ayudar a los demás. Y como les hablé la semana pasada, durante esta serie vamos a estar estudiando la vida del apóstol Pablo, al momento en que escribió la carta de los Filipenses a la iglesia de Filipos. Recuerden que la semana pasada traté de ubicarlos en el contexto en el que se encontraba Pablo en el momento que escribió esta epístola, esta carta.
¿Y por qué la estaba escribiendo? Eso lo estudiamos la semana pasada. Recuerden, Pablo estaba preso, la iglesia de Filipos le había enviado una ofrenda con Epafrodito y Pablo quería darle las gracias a la iglesia por ese gesto y de paso, por el amor que sentía por la iglesia, darles algunos consejos de cómo conducirse en la iglesia y de cómo cubrir y proteger la iglesia. Así que espero que lo recuerden. Si alguno de ustedes no pudo escuchar o estar en la primera sesión de esta serie de cómo mantener el gozo, pues te invito a que visites nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás la primera parte de esta serie de 4 mensajes sobre cómo mantener el gozo. Así que espero que estén ubicados hasta aquí. Y recuerden que les hablé de la importancia de vivir una vida con el nivel en que Pablo la vivió. Les hablé hace 8 días de 4 cositas importantes que Pablo nos enseñaba para tener una vida llena de gozo. La primera es que teníamos que aprender a tener perspectiva, ver las cosas como Dios las ve, ver las cosas con profundidad, ver más allá de lo superficial. Después aprendimos que teníamos que tener prioridades y que Dios debía ser la primera prioridad de nuestra vida y que lo que le importa a Dios debería ser importarnos a nosotros y ser prioridad para nosotros. También aprendíamos que era imposible hacerlo en nuestras propias fuerzas y por esa razón necesitamos el poder de Dios para que la perspectiva que tenemos, para que las prioridades y orden que teníamos, pues con el poder de Dios las pudiéramos llevar a cabo y eso nos daría un propósito de vida, un propósito, un plan en el cual Dios nos usaría para vivir. Así que esto lo vimos la semana pasada, vimos en el capítulo 1 como en vez de esta ser una carta de queja, recuerden que Pablo estaba en la cárcel, que estaba encadenado 24 horas del día a un soldado romano, y nos dimos cuenta que Pablo nos enseña todo lo contrario en esta carta. Nos habla de gozo, nos habla de paz, nos está haciendo ver cómo él sentía que el evangelio seguía siendo predicado a pesar de sus prisiones, a pesar de la situación que le estaba pasando. Y vimos también hace 8 días que él decía, ok, si esto es lo que yo voy a vivir, Señor, si en esta situación no se va a detener el evangelio, yo lo voy a predicar. Yo sé que hay gente que lo predica por envidia, hay otros que lo predican por contienda, pero a mí no me interesan las intenciones con que lo predican, porque lo importante es que el nombre de Cristo se está predicando. Lo aprendimos la semana pasada. Así que hoy, después de ubicarlos nuevamente en el estudio que estamos haciendo, vamos a estudiar igual Filipenses y vamos a ir al capítulo 2. Ya vimos el capítulo 1, hoy estaremos en el capítulo 2. Veremos cómo a través de este capítulo Pablo exhorta a los filipenses a que experimenten el mismo gozo que él sentía. Y este capítulo nos ayuda a ver exactamente la actitud y la mentalidad que tenía Pablo, pero también sus discípulos sobre el servicio. Así que vayamos al libro de Filipenses, ahí donde estás, alista tu Biblia, tu cuaderno de apuntes, enfócate en el mensaje de esta mañana, porque sé que el Señor siempre tiene cosas para enseñarnos a través de su palabra. Vamos a ir a Filipenses. Todo el capítulo 2 espero que lo leas en tu casa, al igual que el 1, pero vamos a hacer énfasis en el versículo del 19 al 30, pero espero que lo leas todo allá en tu casa. Dice así Filipenses capítulo 2, versículo del 19 al 30. Dice así: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselos tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuve enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente, para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él.
porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Mira, yo quiero que veamos la actitud y el consejo de Pablo a la iglesia, pero también quiero resaltar la actitud y el testimonio de Timoteo y de Epafrodito. La vida y el testimonio de Pablo, de Timoteo y de Epafrodito, de estos tres, nos dan a entender claramente el gozo que sentían de servir a Dios, pero también el gozo que sentían de servir a los demás. Así que las preguntas que yo quiero que sean las bases del mensaje de esta mañana y quiero que te las respondas a ti mismo son estas. La primera pregunta que quiero que te hagas es, ¿está Dios usando mi vida como Él quiere? Yo quiero que te preguntes esto, ¿realmente Dios está usando tu vida como Él quiere hacerlo? La segunda pregunta que quiero que te hagas es, ¿soy un instrumento fiel y eficaz de mi Señor? Y la tercera pregunta es, ¿soy yo de bendición para la vida de los que me rodean? Yo quiero que te preguntes eso, ¿realmente eres de bendición para los demás? ¿Realmente Dios usa tu vida como Él la quiere usar? ¿Realmente estás dispuesto a ser un instrumento eficaz en las manos del Señor? Y mira, Pablo sentía gozo de servir. Él les enseña a los filipenses, pero también a ustedes y a mí, que lo mejor que nosotros podemos hacer con nuestras vidas es ponerlas al servicio de Dios y de los demás. Y utiliza el ejemplo por excelencia que es el Señor Jesucristo. Él es el máximo servidor. Ese era su modelo, ese era su maestro. Y entonces, como amaba tanto a la iglesia, le pide a la iglesia que imitemos a Jesús, que emulemos a Jesús. Y hoy tú y yo, ese es el llamado a que hagamos lo que el Señor hizo. Él sirvió sin importar a quién. Él no miraba ni el estrato, ni la capacitación, ni el nivel. Él simplemente servía. Donde había una necesidad, ahí estaba el Señor Jesucristo dispuesto a suplirla, cualquiera que fuera esta necesidad. Así que para Pablo el servir era ser usado por Dios poderosamente en la vida de los demás, y eso le daba sentido y le daba propósito a su vida. Así que yo quiero que entendamos que hay elementos, ciertos elementos que son necesarios para servir. ¿Cuál es ese primer elemento? Bueno, para que yo pueda ser usado por Dios, para que yo pueda servir a los demás, para que los primeros en estar en el lugar o en la prioridad de mi vida sean los anhelos de Dios, las personas a mi alrededor, para que yo pueda sentir el gozo al servir a los demás y no infidelidad en el servicio, yo necesito ciertas características, y son las que quiero enseñarte en esta mañana y que nos enseña el apóstol Pablo en este texto. Lo primero que necesitamos es estar disponibles, y yo espero que entendamos que el Señor Jesucristo quiere enviarnos a servir, pero casi siempre estamos ocupados. Dice Filipenses 2, que estamos estudiando hoy, versículo 19, mire lo que dice la palabra del Señor. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Pablo estaba preso, había recibido el insumo de las bendiciones de la iglesia de Filipos y quería enterarse del estado espiritual de los hermanos. Él no podía ir, entonces necesitaba enviar un mensajero personal, alguien que estuviera dispuesto, y Timoteo siempre estaba dispuesto, siempre estaba disponible para servir. Así que Pablo dice aquí, yo espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo. ¿Por qué a Timoteo? Bueno, porque Timoteo siempre estaba dispuesto, siempre estaba disponible, así que Pablo escogió a Timoteo para ese trabajo, porque siempre él estaba dispuesto. Mire, para este tiempo Timoteo tiene ya unos 10 años como colaborador del apóstol Pablo, y estaban llevando el mensaje a los gentiles, que eran las personas no judíos. Y siempre Timoteo estaba dispuesto y estaba listo para cumplir con todas las tareas que le eran encomendadas, desde escribir el dictado de una carta, como ir de mensajero a las iglesias o pastorear algunas de las iglesias importantes y grandes como Éfeso y Tesalónica. Él siempre estaba dispuesto ahí. Él se sentía bien de poder apoyar a Pablo, y Pablo feliz de contar con un hombre tan colaborador y tan eficaz como Timoteo. Así que yo quiero que entiendas que así se siente nuestro Padre Celestial al ver que tú y yo siempre estamos dispuestos a decir, sí Señor, aquí estoy, úsame a mí, envíame a mí, tanto adultos como jóvenes, estamos siempre diciéndole, Señor, aquí estoy para acatar tus órdenes. Yo quiero que entiendas que Dios siempre está buscando gente dispuesta. En este caso, Timoteo era joven.
y la juventud es la época más hermosa para abrirle la puerta al Señor. Él era joven, pero Timoteo lo hizo y dijo, yo quiero ser usado, y fue usado enormemente por el Señor porque era una persona dispuesta, siempre estaba disponible, sin importar lo que pasara, siendo joven. Así que no es una excusa para decir, ay, es que como yo ya soy un adulto mayor o porque tengo mis cosas, entonces que los jóvenes sirvan. No, todos nosotros podemos servir sin importar la edad que tengamos, podemos ser usados por Dios en diferentes áreas. Recuerden que Abraham y Moisés fueron llamados a hacer el servicio cuando ya eran de una edad avanzada. Acuérdense que Caleb, cuando estuvieron conquistando la tierra prometida, ya más o menos a eso de los 85 años, se acerca con Josué y le dice, ok, dame ese monte porque yo voy a ir a lucharlo. Pero, ¿cuál es nuestra realidad de hoy? Y es que hoy tenemos gente que no quiere servir. No queremos que se nos incomoden las agendas. No queremos como que, como que nos pidan favores, como que ayudar a la gente, como que tener que servir, como que nos saquen de nuestra zona de confort. No lo queremos hacer porque estamos yendo a las iglesias y las iglesias están llenas de personas que van a escuchar, sí, pero son espectadores y no protagonistas. Gente que quiere ir y recibir y recibir y recibir, pero no dan lo que están recibiendo. Y en algunos casos se sientan a calentar su silla y compran la silla y no quieren que nadie le mueva la sillita y quieren sentarse cerquita para escuchar y llenarse y hacerse ricos con mucho conocimiento, pero no están sirviendo a nadie, no están entregándole ese conocimiento a nadie, nunca están dispuestos a servir porque siempre están ocupados, porque siempre tienen algo que hacer, porque siempre hay una excusa a la hora en que son llamados para que pongan la mano en el arado, para que sirvan en la obra del Señor. Estoy ocupado porque mi trabajo, porque mis hijos, porque mis nietos, porque el abuelo, porque mi esposo, porque la hora, porque la lluvia. Señor, son las personas que dicen, Señor, yo te amo sobre todas las cosas y yo por ti daría mi vida y úsame, Señor, envíame a mí. Y cuando el Señor los llama a su servicio, ay, Señor, yo sí te amo, pero este fin de semana no, este mes no, me voy a tomar el año sabático, voy a tomar unos meses de descanso, y el Señor está esperando que tú estés dispuesto a servir. Si tú miras el saludo inicial que estudiamos hace 8 días de Pablo a la iglesia en Filipos, en el capítulo 1, versículo 1, él se llama a sí mismo siervo de Cristo, disponible y dispuesto para servir. Así que lo primero que necesitas entender y tener claro es que si quieres ser usado por Dios, tienes que estar disponible. No le digas, sí, Señor, aquí estoy, envíame a mí cuando me desocupe, cuando tenga tiempo, cuando resuelva esto, cuando resuelva aquello. No, el Señor quiere que le digas, listo, Señor, sí me incomoda la agenda, sí no eran mis planes, sí no estaba, pero si tú me pides que vaya a orar por esa persona, que le haga una llamada, que envíe ese mensaje, que le dé un consejo, aquí estoy dispuesto para hacerlo, aunque tu agenda sea truncada. Lo segundo que necesitas tener en tu vida para tener una vida de servicio, gozosa de servir, es que necesitas tener ánimo, necesitas estar animado. Y el apóstol Pablo nos sigue diciendo en Filipenses capítulo 2, versículo 20, la primera parte dice así: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Sigue hablando de Timoteo, dice, voy a enviarlo a él porque no hay otro como él. Y yo quiero que tengas cuidado en la manera como interpretas la palabra ánimo, porque ánimo significa esfuerzo, significa denuedo, significa valor, significa valentía, bravura, coraje. Eso es lo que significa. Dios nos usará a ustedes y a mí si estamos determinados, si estamos decididos, si estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, a tener valentía, a tener esa capacidad de decir, listo, Señor, me da pena, me da miedo, me da susto, pero aquí estoy para lo que tú necesites, yo voy a servir. Timoteo tenía esta actitud decidida, tenía un gran ánimo de servir al Señor y de servir a los demás. Así que te pregunto, ¿tienes tú ese mismo ánimo también? ¿Estás dispuesto a servir al Señor y a los demás de esta manera? Mira lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11, y dice así la palabra del Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mire lo que dice, si requiere diligencia, eso que tienes que hacer, ok, no seas perezoso, muévete.
que seas ferviente, que seas con amor sirviendo al Señor. Dios necesita gente que tenga una fe radiante, que tenga una fe que llene de esperanza y que sea una esperanza viva, que llene de vigor a las personas que se sientan que su fe está decayendo, que tu testimonio de vida, que tu servicio sea una respuesta para la oración de esa persona a la cual tú llegas a servir. Así que hoy yo quiero que renovemos nuestras fuerzas y que decidamos servir a Dios de manera real y de manera verdadera, o sea, comprometernos realmente con su causa. Porque mire, no hay mayor gozo y no hay mayor alegría que poder servir al Señor de esta manera. Recuerda que tú vas a dejar un legado en las personas y tu epitafio va a ser un resumen de lo que hiciste en toda tu vida. Puedes decir, aquí yace la persona que estuvo dispuesta a servir a los demás siempre. Eso es importante, que marques las vidas de las personas. Que ese abrazo indicado en el momento indicado, que esa palabra que diste en ese momento indicado, que ese mercado, esa comida que llevaste, marque la vida de esas personas porque te estás dejando usar para llevarle a las personas bendición. Estamos siendo de bendición para muchas personas y quizás no lo sabemos, pero Dios usa a las personas y a los corazones dispuestos para servir, siendo una respuesta para alguien, una respuesta a la oración de alguien. Recuerden que las respuestas del Señor muchas veces son personas. Así que yo no sé si tú te sientes triste o estás desanimado hoy. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Así que la pregunta es, ¿cómo está tu ánimo hoy? ¿Qué necesitas hoy? ¿Estás desanimado o estás gozoso? ¿Tienes tristeza o tienes aliento? Lo que quiero decirte es, revisa tu vida de servicio, porque el servir trae gozo, el servir trae satisfacción. Quizás estás deprimido y triste porque no estás sirviendo a los demás. Revisa tu manera, revisa tu servicio, tu manera de vivir, para que te des cuenta si hay algo que necesitas cambiar y mejorar. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Proverbios 17:22. Mira lo que dice y quiero que lo analices muy bien. Dice así, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre es un remedio, es tranquilidad, es paz, es alegría. No está diciendo que no hayan problemas, no dice que no haya circunstancias, es que te mantienes gozoso aún en medio de las circunstancias porque el Señor trae paz a tu espíritu. Pero dice que el espíritu triste, la persona que está triste todo el tiempo, eso va a secar tus huesos. ¿Saben qué nos especializamos nosotros? En ser que siempre nos estamos quejando, en ser personas que no vemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas y no nos dejamos usar para ser de bendición a los demás. Así que yo quiero que seamos de bendición, que seamos de ayuda para los demás, para que vivamos vidas alegres. Eso es lo que nos tiene que identificar como cristianos. La Biblia dice que en esto conocerán que somos sus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros, en que nos sirvamos. Así, ¿quién es Jesucristo para nosotros? ¿Una religión? ¿Una experiencia dominical? ¿De vez en cuando que me conecto a escuchar un mensaje? ¿Somos cristianos de la secreta? ¿Nuestro gozo solo se ve cuando estamos reunidos en el templo o somos cristianos gozosos al lugar donde vamos? Eres tú la alegría al lugar donde vas porque irradias paz, porque irradias tranquilidad, porque tienes una palabra adecuada en el lugar en el que estás. Eso es lo que el Señor espera que tú seas y que de esa manera vivas tu vida. Ten un corazón siempre dispuesto, sé dispuesto a ser usado por el Señor, pero sobre todo cobra ánimo. Ánimo es lo segundo que tienes que tener. Lo tercero, necesitas interesarte en los demás, necesitas tener interés en las demás personas. No estés enfocado solamente en ti, primero yo, segundo yo y lo que queda para mí. No, Pablo nos está diciendo, recuerda que hay gente a tu alrededor que tiene necesidad. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, vamos al mismo versículo 20, pero la parte B dice así. Sigue hablando de Timoteo, que siempre está dispuesto, que está disponible y dice, y que tan sinceramente se interese por ustedes. Él siempre se interesa por vosotros, dice Pablo. Yo creo que Pablo no mentía al decir eso de Timoteo porque sabía que él genuinamente se interesaba por la gente. Era esas personas que tienen un corazón de servicio. Yo conozco y tenemos varias de estas personas en nuestra iglesia que siempre están dispuestas a servir, que siempre están viendo la necesidad en los demás y siempre están ahí listos para poder ayudar en esa necesidad. Así que la pregunta para nosotros es, ¿realmente nosotros nos interesamos
en los demás? ¿O estamos interesados solamente en lo mío? Necesitamos interesarnos en nuestros hermanos, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestra familia iglesia, en la gente que aún no conoce a Cristo, a los que están atados en drogas, en alcohol, los que están enfermos en un hospital. Necesitamos mostrar interés por ello. Así que si alguna persona aún no conoce a Cristo, muestra interés por él hablándole de Cristo. Si lo ves desanimado, desalentado, asegúrale que vas a estar orando por él, que vas a estar apoyándole en oración. Obviamente lo vas a hacer. No es que le digas voy a orar y nunca lo hagas. Que ellos vean, que las personas vean que realmente a ti te interesa su vida, que nos interesan ellos como miembros de mi familia espiritual o mi familia de carne o mi familia en el trabajo o mis vecinos, que siempre vean que realmente cuentan con nosotros. Necesitamos aprender a servir por amor a los demás. Hoy tenemos demasiadas oportunidades en medio de las crisis y situaciones que vive nuestro país. Dios quiere usar corazones dispuestos para servir. Así que vengamos y digámosle, Señor, aquí estoy, úsame para el servicio. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 4. Dice así: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y esto me recuerda una anécdota que leí alguna vez del presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, cuando recién había sido nombrado de presidente Abraham Lincoln. Decía la historia que un hombre llegó a su casa, fue a buscarlo a la Casa Blanca, y el hijo del presidente le dijo que el papá pues no se encontraba, pero que con toda seguridad lo iba a encontrar en la estación del ferrocarril. Este hombre le dijo que no conocía personalmente a Lincoln y que quizás no iba a poder reconocerlo. Entonces el muchacho, el hijo del presidente, le dijo, bueno, si usted ve a un hombre muy alto, muy delgado y con barba que esté ayudando a los demás, ese es mi papá. Mira, no hay mejor manera de servirle a los demás. No hay mejor manera de vivir que servirle a los demás. No hay mejor manera de dejar una marca en tus hijos, un legado en tu familia, que te vean que eres una persona que está dispuesta a servir, que no eres egoísta, que siempre estás ahí acudiendo al llamado del que te necesita, que no te haces el que no viste o el que no veo, el que no finjo, que no sé nada para no tener que ayudar. Nosotros necesitamos interesarnos por lo que a los demás les ocurra. Recuerda que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Necesitamos aprender a servir a los demás. Lo cuarto que necesitamos para tener una vida gozosa como la de Pablo en medio de cualquier situación es que necesitamos tener una relación personal con Dios. Esto es importantísimo y mira lo que dijo Pablo, Filipenses 2, versículo 20. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo está diciendo, todo el mundo busca asegurarse de que ellos y sus familias estén cómodos y esté todo bien. El materialismo está consumiendo a las personas a nuestro alrededor. La gente está en unas carreras de tener más, comprar más, de mejor marca, lo más caro, para mí, todo para mí. Cuando vienen crisis en nuestros países como esta que vivimos, la gente fue a los supermercados y se atiborró de cosas sin pensar en los demás. Estamos pensando solo en nosotros y en eso ha caído muchos hijos de Dios. Nos estamos materializando, nos estamos metalizando, pero Dios no nos va a usar de esa manera. Necesitamos dejar pensar tanto en nosotros mismos para empezar a pensar en lo que a Cristo le importa. Dejemos de ser egocéntricos, de estar centrados en mí, en mis necesidades, porque el ser humano no puede seguir teniendo una vida tan fría como la que estamos viviendo hoy, la que vemos, en el que pasamos indiferentes ante una necesidad en las calles. Vemos niños con hambre, vemos hombres perdiéndose en diferentes vicios y pasamos indiferentes como que nada importa. Necesitamos entender que el egoísmo es negar a Dios, que es un Dios de amor, un Dios que dio. Recuerden que Dios espera que seamos a su imagen y a su semejanza, y Dios es un Dios dador. Amó tanto que dio. ¿Y qué dio el Señor? Dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Dios nos ha dado el ejemplo de amor. Jesús nos dio el ejemplo de servicio, estuvo dispuesto a servirnos al punto de morir para que nosotros fuéramos libres. Así que el egoísmo es un veneno para la vida. El egoísmo es una
un arma que daña el espíritu de las personas, es algo que diluye, que daña nuestro corazón, daña nuestros músculos espirituales. Así que necesitamos venir y decirle: Señor, dame amor por los demás, ayúdame a servirles, ayúdame a entender que sus necesidades, si yo puedo de alguna manera cubrirlas o abrir puertas para que sean cubiertas, ayúdame a hacerlo. Úsame, Señor. Necesitamos pensar y evaluar cómo es mi relación con el Señor, cómo el amor de Cristo ha marcado tanto mi vida como para yo marcar la vida de los demás, para ser como Cristo, para orar como Cristo, para estar ahí como Cristo lo hacía, para interceder por ellos. Pero necesito crecer en Cristo para que esa relación sea fortalecida y ser de bendición a los demás. Y lo siguiente que necesitamos entender es que necesitamos aprender a ser fieles. Y si somos fieles al servicio, si somos fieles a Dios, si somos fieles a la iglesia, si somos fieles a nuestras creencias, si somos fieles a nuestros fundamentos de vida, entonces vamos a poder marcar la vida de los demás. Mira lo que dice Pablo. Seguimos en Filipenses 2, vamos a leer el versículo 22 y dice así: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Está hablando de Timoteo. Timoteo sirvió a Pablo con fidelidad, nunca se quejó, nunca habló mal de Pablo. En el Nuevo Testamento hay 20 referencias de Timoteo y todas las referencias de Timoteo son alabando su servicio. Timoteo sirvió al apóstol Pablo más o menos unos 18 años. Miren, mientras otros abandonaron a Pablo, otros se rebelaron, otros lo atacaron, pero Timoteo estuvo ahí fiel. Era talentoso, era capacitado, fue probado muchas veces, era fiel, era humilde, no tenía envidia, siempre estuvo dispuesto a servir. Aunque le tocara hacer algo, un papel secundario, él estuvo dispuesto para decir que sí. Él no escribió las epístolas, pero muchas veces fue el mensajero para llevar esas cartas. Pero sin duda estoy absolutamente segura que gozaba servir al Señor. Sí, padecía frecuentemente de enfermedades, dice la palabra, estuvo preso varias veces por predicar el evangelio y por relacionarse con Pablo. Sin embargo, no dijo: ay no, Pablo, yo por estar predicando siempre me meto en problemas, por estar con usted desde que estoy en el evangelio todo me sale mal, desde que yo predico a Cristo todo me sale mal. No, él siguió ahí, siendo fiel, luchando, y nunca dio marcha atrás, nunca perdió su fidelidad, nunca dejó de creer. Por eso, con toda seguridad, cuando se presentó delante de Dios, él debió escuchar las palabras del Señor Jesucristo, que nos las recuerda en Mateo 25:21, que espero que sean las palabras que todos nosotros escuchemos el día que el Señor nos llame a su presencia. Mire lo que dice Mateo: bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que el llamado hoy es: seamos fieles en nuestra fe, en nuestra asistencia, en congregarnos, en estudiar la palabra, en entender que el Señor quiere usarnos, pero para usarnos nos quiere preparar, y Él da muchas oportunidades para que estudies, para que aprendas, pero deja de tener excusas para servirle al Señor. El Señor quiere usarte grandemente, pero sigues excusándote. Dios es fiel a pesar de nosotros, y Él desea que nosotros seamos fieles también. Apocalipsis 2:10, la parte B, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Fidelidad es lo que el Señor va a recompensar. El Señor espera que nosotros sigamos siendo fieles, que toquemos en esta orquesta que es la vida, toquemos el instrumento que nos dio y hagamos parte. No importa si tú dices: es que yo tocando flauta y aquel tocando trompeta y el otro tambor y el otro piano, pues no se escucha lo que yo estoy tocando, y quizás guarde silencio. Créeme que el director de la orquesta se va a dar cuenta si tú estás tocando o no estás tocando el instrumento que te fue dado para ponerlo al servicio de esta gran melodía que el Señor quiere sonar con nosotros. Así que Dios está ahí escuchando y viendo tu parte, la parte que nos corresponde. No te preocupes si los demás hacen o no hacen. Es tu parte la que el Señor espera que des. Así que Timoteo y Epafrodito fueron excelentes servidores.
ambos vieron en Pablo un ejemplo para servir, ambos vieron en Pablo un motivo para agradar a Dios, ambos vieron cómo a Pablo lo que más le importaba eran las almas, le importaba lo que a Dios le importaba, al igual que los personajes que les nombré al principio. Pablo tuvo una excelente educación, tenía ciudadanía romana, tenía todo lo necesario para sacar un provecho personal, pero Pablo dijo: todo eso lo tengo por basura, yo quiero servirle a mi Señor, quiero tener una relación personal con Él. ¿Cuál era su modelo? Jesucristo. Y ese debe ser el tuyo también, porque de nada sirve vivir si no vives para servir. Yo no quiero que usted olvide esto. Si usted se está preguntando por qué te sientes como que en tu vida no hay propósito ni gozo, es porque estás concentrado en ti, en tus problemas, en tus circunstancias, en tus situaciones, pero Dios quiere que veas que a tu alrededor hay gente que te necesita. Si tú dices que amas a Dios, Dios espera que lo ames a Él, amando lo que Él más ama, y lo que Él más ama es a la gente, a las personas, a las criaturas. Así que yo espero que hoy, al finalizar este mensaje, tú tengas claro que Dios quiere usarte, que te ha dado dones, que te ha dado capacidades, que te ha dado la posibilidad de adquirir títulos, que el Señor quiere llenarte con el poder del Espíritu Santo, porque no hay mayor gozo que ser un servidor del Señor, que continuar la obra de Cristo aquí en la tierra, que tú le digas: Señor, tú cuentas conmigo. Así que esas capacidades y esos recursos que Él te ha dado, Él espera que los pongas al servicio de los demás. Y no tienes una idea de la alegría que va a venir a tu vida cada vez que tú sirves, cada vez que recibes el abrazo de alguien que te dice: gracias por tus palabras, gracias porque estuviste ahí cuando te necesité, gracias porque contigo he crecido, gracias por acompañarme en el momento de dolor, gracias porque en mi momento de duelo tú estuviste ahí. No sabes la alegría que es ver esa sonrisa en las personas cada vez que te dejas usar por Dios para ser de bendición en otras personas. Vamos a orar. Y vamos a decirle: Señor, aquí estoy, úsame a mí, envíame a mí, estoy con mis manos vacías para que tú las llenes, para que tú la uses como quieras usarla. Amado Señor, te doy infinitas gracias por esta mañana, oh Dios. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque tú nos recuerdas, Señor, que fuimos planeados para servir a los demás, que fuimos planeados para dejar una marca en las personas que están a nuestro alrededor, porque fuimos planeados, Señor, para cumplir la parte que nos corresponde. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza, la valentía, el denuedo para hacer, Señor, aquello para lo cual tú nos llamaste. Bendigo tu nombre y el de cada persona que está aquí hoy diciéndote: Señor, úsame a mí, estoy dispuesto a servir, estoy dispuesto a dejar una marca en los demás. Quita de mí todo egocentrismo, todo egoísmo, toda envidia. Ayúdame a alegrarme con las bendiciones de mis hermanos. Ayúdame a sentir alegría por sus éxitos y ayúdame, Señor, a apoyarlos en sus momentos de dolor, en sus momentos de tristeza. Permíteme ser una pieza clave, Señor, en esta gran orquesta en la cual tú nos has puesto a servir. Gracias por llamarnos, gracias por ver en nosotros algo bueno para ser usado. Gracias por ayudarnos a hacer la diferencia en un mundo tan difícil, tan indiferente y tan frío como en el que estamos viviendo en la actualidad. Permítenos ser agentes de cambio, agentes de amor, que llevemos y marquemos las vidas de los demás con nuestro servicio. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado, Señor, entregándote nuestra vida para que tú la uses grandemente. Amén y amén. El Señor me los bendiga. Amo servirles, amo servirle a mi Señor y espero que usted se levante y diga: este año no va a terminar sin que yo comience a ser usado por Dios. Dios me los bendiga, excelente semana, excelente comienzo de semana. Los espero mañana en nuestro tiempo de oración. Bendiciones.